Lámpara a mis pies es tu palabra y una luz para mi camino. Esta convincente declaración del salmista nos reconforta porque nos recuerda la segura promesa de Dios. Y por eso todos los días buscamos ser iluminados, guiados, reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el libro de Hechos, capítulo 8. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, pedimos que, por favor, el mismo Espíritu que guió a los profetas nos inspire a nosotros. Nada merecemos, pero agradecidos, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 y 9 del libro de Hechos nos presenta el testimonio en Samaria. Como ya hemos visto, en el capítulo 1 dice que el Evangelio sería proclamado y serían testigos en distintos lugares, y entre lo que menciona, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 8 y 9 tiene que ver con el testimonio del Evangelio en Samaria. Este capítulo nos introduce con la muerte de Esteban, que ocurrió en el año 34 después de Cristo. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Dice versículo 4, que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y yo quiero detenerme en este detalle, porque pareciera que la persecución, que Dios se distrajo, como Dios no cuidó a sus hijos y permitió que los persiguieran. Pero la persecución contribuyó a la distribución de la predicación. Por ser perseguidos se dispersaron, pero donde iban, predicaban. Así que la persecución que el enemigo quiso utilizar para destruir fue utilizado también como un recurso de Dios para que el Evangelio continuara predicándose. Versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Expulsaban demonios, malos espíritus, sanaban enfermos. Por lo tanto, esas señales hechas eran también una evidencia en favor de la propagación del Evangelio. Versículo 9. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Y lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicos. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y ahora, de aquí en adelante, nos encontramos con la visita de Pedro y Juan a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Además del bautismo del agua, el bautismo por el Espíritu. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y dijo: denme también a mí ese poder para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Versículo 22. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron en muchas poblaciones de los samaritanos. Y ahora, desde el versículo 26 en adelante, nos encontramos con la historia de Felipe y el etíope en lo que es el segundo viaje misionero de Felipe. Una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo que hace milagros, maravillas y que con valor lleva el Evangelio hasta lo último. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje conforme a lo que el Espíritu de Dios le dijo. Y se encontró con un etíope, un eunuco, un funcionario de todo el tesoro de la Candace, que era la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, quiere decir que de alguna manera era religioso, y estaba de viaje regresando a su país. Iba sentado en el carro leyendo el libro Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe que se juntara al carro. Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Era de Isaías 53, referido a Jesús y la profecía mesiánica. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancado de la tierra. Versículo 34. Le preguntaron a Felipe: dígame, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, o sea que habían entrado antes, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio de todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Es interesante y maravilloso pensar cómo Dios utilizaba incluso la misma persecución, ¿no? La misma adversidad la transformó en bendición. Es maravilloso ver cómo aquellos creyentes se dejaban guiar por el Espíritu de Dios y cómo tenían el poder para sanar, para enseñar, para predicar y para transformar corazones. Y cómo las personas que recibían al Señor y su mensaje eran bautizadas, así como Jesús lo había ejemplificado por inmersión.
como una decisión consciente de la vida. No percibimos aquí un bautismo de niños. Estamos frente a bautismo de personas conscientes, que se reconocen pecadoras, que se reconocen necesitadas de Dios, de su palabra, que se arrepienten, que buscan, que aceptan al Señor y que deciden hacer su voluntad. Nada mejor que escuchar la palabra de Dios y seguirla en plenitud. Si usted es de los que ya dio este paso, agradezca a Dios y manténgase firme y fiel. Y si usted todavía no experimentó el paso del bautismo, todavía no experimentó la paz del perdón, de entregarle la vida a Dios, alguien puede ser de ayuda para usted. Entre en contacto con nosotros para que podamos ayudar, para que podamos explicar, para que podamos asistirlo y para que usted pueda en plenitud entregar toda la vida a Dios para perdón de los pecados, para tener una vida nueva y la promesa de una vida para siempre. Tome la mejor decisión ahora. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, en esta hora coloco en tus manos a todos, los que un día se bautizaron y en este momento renuevan su compromiso contigo. A los que todavía no se bautizaron y están sintiendo que necesitan hacerlo. Bendícelos para que pronto puedan concretar. A los que todavía no creen, pero quieren y necesitan creer. A los que un día creyeron y están lastimados y necesitan volver a creer. Por favor, Señor, bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.